tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pensar Fuera de la Caja, estas charlas virtuales que hacemos desde la Fundación Pensar. En esta oportunidad tenemos el lujazo de escuchar a dos especialistas en materia social. Eh, no sé si se escucha bien, hay algunos, ¿sí? Perfecto. Les vamos a pedir, antes de presentar a nuestras expositoras, les vamos a pedir por favor que mantengan los micrófonos cerrados. Al final de la charla vamos a habilitar un espacio de preguntas, idealmente para ordenarnos y que sea un poquito más cómodo para todos. Les vamos a pedir que vayan escribiendo las preguntas en el chat. Javi, de nuestro equipo de la Fundación, va a ir levantando las preguntas. Y cualquier duda adicional que tengan, las vamos a tener a Jessy y a Flor seguramente un ratito más para poder charlar y conversar específicamente sobre cualquier pregunta adicional que tengan. No quiero extenderme mucho más, quiero básicamente darle la palabra a Flor y a Jessy, pero antes de iniciar, sí, presentarlas formalmente. Vamos a arrancar con una presentación de Florencia Montes de Oca, que es economista y magíster en políticas públicas y es consultora en estrategias de gestión social. Y después a continuación, Jessica Malagarie, ay, perdón, Jessy, Malegarie, directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Me presento, que no lo hice al principio, mi nombre es Candelaria Fernández, soy directora ejecutiva de la Fundación Pensar, con algunos ya nos conocimos la semana pasada en Paraná y en algunas de las charlas que venimos teniendo. Gracias por sumarse, gracias por estar acá del otro lado y si te parece, Flor, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, Cande, gracias a la Fundación Pensar por esta invitación a pensar fuera de la caja. Como es pensar fuera de la caja, los invito a todos a que nosotros con Jessy podamos proponer ciertos determinantes, ciertos conceptos y que después lo vayamos enriqueciendo con el intercambio. Así que bienvenidas todas las preguntas y la construcción en conjunto. Bueno, para empezar, lo primero quisiera tomar dos datos que tienen que ver con la pobreza, y es que hoy la mitad de los argentinos son pobres y 7 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza. En segundo lugar, siempre me gusta aclarar que la pobreza es un concepto y es un concepto y un combo de varios conceptos, y que es el resultado, todas las mediciones son el resultado del esfuerzo de muchos profesionales que a través de entrevistas, estimaciones y microsimulaciones van produciendo información para que quienes nos interesan estos temas podamos conocer un poquito más de esa realidad. Ahí la pobreza puede definirse, anclarse en una sola variable, que es la más conocida, la pobreza monetaria, o puede también identificarse a través de varias variables, que es la famosa pobreza multidimensional. Ambas son complementarias, no necesariamente tenemos que quedarnos con una sola, sino que en conjunto nos permiten tener una mejor aproximación del problema que queremos resolver. Existen también definiciones de pobreza absoluta, relativa, tienen que ver más que nada con cómo identificamos una persona en determinado lugar, en determinado tiempo. Ese tipo de definiciones se usan sobre todo para hacer comparaciones entre regiones. No es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires que vivir en la provincia de Misiones, no es lo mismo vivir en Argentina, en Suiza o en Brasil. Sobre todo se usan para hacer comparaciones a nivel internacional. La más conocida es la paridad del poder adquisitivo que hace el Banco Mundial. Y otro conjunto de definiciones también tiene que ver con la pobreza cuantitativa o la pobreza cualitativa, donde la pobreza cualitativa intenta definir esas otras condiciones no materiales más intangibles que tienen que ver con la autosuficiencia, con la participación y con la igualdad. Dicho todo esto, para todos los que nos dedicamos y nos interesa el tema, siempre me gusta decir que es importante mantener un diálogo con las personas que viven en condiciones de pobreza. La pobreza es dinámica y se va transformando, los hábitos se transforman, las expectativas y la realidad transforma las expectativas, y en función de eso
estamos constantemente en una dinámica donde es importante siempre estar en diálogo con la realidad para poder interpretarla, y los métodos de la misma manera se van adaptando para poder interpretar y para poder dar luz a la problemática de la pobreza. Ahí, para los que les interese, hay sociólogos que se dedican a explorar la voz de los pobres. Una de ellas es Irene Basilachis, que es una socióloga que a mí me gusta muchísimo. Hay un libro que ella hace sobre la pobreza, los pobres, la identidad y las representaciones sociales de la pobreza, que un poco tratan de abstraer desde la voz y desde las representaciones sociales de qué se trata la pobreza. Pero bueno, acá en el marco de la Fundación Pensar y en esta invitación a que podamos pensar propuestas para resolver esta problemática, vuelvo a esos dos conceptos primeros, que es que la mitad de los argentinos viven en la pobreza, que 7 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza, y le sumo uno adicional, y que es que en los últimos 40 años hemos venido sosteniendo de manera muy prolija un 25% de pobreza, del cual no estamos pudiendo resolver. Entonces, las preguntas que deberíamos hacernos deberían tender hacia esa pobreza que está sucediendo en este momento del tiempo, mientras que estamos en esta conversación, en la pobreza que se sostiene a lo largo de los últimos 40 años, y le agrego una tercera que tiene que ver con los determinantes, y va hacia la pregunta de si vamos hacia el fracaso o el éxito, que son los determinantes a futuro, que tiene que ver con novedades que están impactando a nivel mundial, como las transformaciones en el mercado laboral, como la tecnología, como los cambios que van produciéndose, y también con las crisis climáticas, con la estabilidad política y otras condiciones que también van definiendo lo que el Banco Mundial también determina que es el nivel de vulnerabilidad. En Latinoamérica, 1 de cada 3 personas puede volverse pobre. Entonces, no es solo pensar en esa pobreza persistente, en la pobreza actual, sino en la que puede llegar. ¿Y qué decisiones vamos a tomar para poder determinar si vamos hacia el éxito o hacia el fracaso? No quiero dejar de hacer un capítulo sobre la desigualdad en Argentina, y lo mismo pasa en América Latina. Tenemos una desigualdad persistente, hay una pobreza que se hereda y una concentración también que persiste en el tiempo. Eso tiene que ver con la matriz socioproductiva, socioeconómica nuestra, y que también dan luz hacia ciertos determinantes que deberíamos cambiar de base. Ahí, en algunas comparaciones a nivel internacional, uno podría pensar en el contraste entre la estabilidad macro o la situación macro general y las políticas sociales, y la realidad es que la respuesta es que ni una ni la otra. La macro es importante para poder generar empleo, para poder generar consumo, para poder generar producción, para generar expectativas de inversión y de ahorro, pero por sí solas no pueden resolver el tema de la pobreza. Porque no cambian ciertos determinantes como la educación, como el nivel de vivienda, como el nivel en el que parten, el punto de partida, donde nacen muchos niños y que definen el futuro y que se van transmitiendo de generación en generación. Bien, en Argentina hemos tenido a lo largo de todos estos años algunas políticas, hemos experimentado, algunas también muy vinculadas a lo que fueron las corrientes en la región. Les diría que del año 2000 al 2014, muchas de esas políticas vinculadas a las transferencias monetarias, las que conocemos todos, AUH, en general, han tenido cierto éxito para revertir el problema de la pobreza más extrema. Y de hecho, en América Latina han logrado reducir en un 20% el nivel de pobreza entre el año 2000 y 2014, y a partir del 2014 se produce un estancamiento, donde los países fueron mostrando ciertas diferencias en cuanto a sus comportamientos, más que nada vinculados a el nivel de la estabilidad o el crecimiento macro, si era sostenido o no, y por el otro lado en la forma en que estas políticas sociales se implementan. Si me preguntan, yo creo que yo soy una convencida de las políticas sociales,
creo en las políticas sociales, si bien entiendo que han causado en muchos casos cierto rechazo social o han desequilibrado las cuentas públicas. Creo en las políticas sociales, pero creo que tienen que funcionar bajo ciertos determinantes. La primera definición para mí es, por un lado, las políticas sociales tienen que tener un marco regulatorio, un marco normativo estable. Las reglas de juego tienen que ser claras. En el caso de la UH, por ejemplo, yo creo que es una política de Estado que realmente se pudo sostener en el tiempo y de algún modo tuvo que ver con que había un marco normativo que le permitió esa estabilidad. En el otro extremo, las políticas más vinculadas al desempleo, a la promoción del empleo, creo que han surgido más distorsiones, han surgido cambios y han afectado, han terminado no yendo al objetivo real al cual se estaban encaminando. Entonces, todos esos cambios han ido modificando, han ido politizándose, para llegar a un punto donde efectivamente la política terminó orientándose a otros objetivos que no eran los que primordialmente se habían fijado. Entonces, en ese sentido, resalto, las reglas de juego son importantes. No es tanto el problema de la política, sino de cómo se implementan esas políticas. En segundo lugar, la información. La política social tiene un problema que es de la asimetría de información. Uno no sabe en el momento exacto quién exactamente necesita una respuesta en función de lo cual se ha diseñado esa política. Tenemos para eso algunas políticas que son más universales, como en el caso de la UH, los datos pareciera haber sido más asertivos. En otros casos, no lo han sido tantos. Y es importante poder tener información sólida de todas esas políticas, porque nos permiten tener trazabilidad, como se dice, que es poder hacer un seguimiento de para quiénes está orientado. En tercer lugar, los actores. Y acá planteo dos líneas. Por un lado, lo que tienen que ver con las competencias jurisdiccionales. Y por el otro lado, lo que se plantea como la gestión asociada con otras organizaciones, como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base, o cualquier otro tipo de representación institucional que exista. En la primera línea, es importante la coordinación entre los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Me parece que es algo clave porque ya hemos visto cómo existen solapamientos, superposiciones y una multiplicidad de políticas que terminan siendo ineficientes y terminan generando gastos excesivos que en definitiva no terminan de resolver el problema. Entonces, y también creo que tanto los gobiernos nacionales, provinciales como locales pueden en conjunto corregir la simetría de información y llevar de una manera más efectiva una respuesta a cada una de las personas que necesitan la respuesta que estamos planteando a través de la política. En la segunda línea, la gestión asociada, los llamados, en algunos casos se llama hoy la famosa intermediación. Y creo firmemente en la gestión asociada y rechazo firmemente la intermediación. Creo que hay políticas, como en el caso de las políticas de primera infancia, que se han podido asociar muy bien a organizaciones locales, a organizaciones a nivel comunitario, que son espacios de referencia, que pueden de alguna manera servir para la articulación con la política pública, pero no creo de ninguna manera que el Estado tenga que correrse de su ejercicio de responsabilidad sobre la política y en su ejecución y administración. Entonces ahí vuelvo a las reglas de juego tienen que ser claras y la información tiene que estar dada y sobre todo con buenos sistemas provistos por el Estado que acompañen esas políticas.
Y por último, los recursos. Es importante cada vez que presentemos una propuesta pensar cómo se pagan, qué grado de progresividad tienen, cuáles son sus efectos en el sistema de protección social. Creo que este puede ser como el criterio más incómodo para todos los que nos dedicamos a esto, pero me parece también sumamente importante poder poner sobre la mesa que cada vez que propongamos una política pública tenemos que poder asegurar que los recursos están dados. Sobre todo porque partimos de vuelta de ese número de 50% de pobreza, de un 25% que se sostiene en el tiempo y de las crisis que pueden llegar a venir. Entonces, pensar en un sistema de protección que sea sostenible, que sea progresivo y que tenga como ancla un presupuesto dado es sumamente importante. Como dije desde el principio, entonces, por un lado, como primera definición para mí, la macro y las políticas sociales tienen que ir de la mano. En segundo lugar, las políticas sociales tienen que tener este grado de diseño de componentes como las reglas de juego, la información, los actores y los recursos. En tercer lugar, pensando sobre la herencia de la pobreza, pensando sobre las crisis que puedan llegar a venir y pensando cómo revertir, tiene que haber una priorización que se base en la generación de activos. ¿Qué son esos activos que pueden ser determinantes para ir hacia el éxito o el fracaso? La educación es uno de ellos. Hoy en Argentina, 1 de cada 2 niños no entiende lo que lee. Que no entienda lo que lee significa que no puede, a lo largo de su vida, no va a poder a lo largo de su vida ir aprendiendo cada vez más cosas. Aprender más cosas a lo largo de la vida significa terminar la primaria, terminar la secundaria, poder especializarse y entrar en un trabajo en donde pueda entender las condiciones laborales hasta hasta especificaciones para manejar una máquina. Entonces, los activos, la educación. En segundo lugar, la primera infancia. Creo que tiene que ser una prioridad. La primera infancia, las políticas de crianza y de atención en la primera infancia, no solo tienen efectos sumamente positivos para los niños, para que el día de mañana puedan hacer trayectorias que los incluyan a lo largo del tiempo, sino también sus efectos en las composiciones familiares, en las relaciones familiares, en el cuidado de la salud, en la atención educativa y sobre todo también en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. En tercer lugar, la empleabilidad. Tenemos que poder adaptarnos a un mercado cambiante de trabajo, a las competencias que se requieren hoy y también a la flexibilidad que puede acompañar a los nuevos ingresantes a ese mercado laboral, en donde también resalto la importancia de buscar de alguna forma la formalización. Con una población tan grande por afuera de la formalidad, tampoco es posible, primero, no es posible el acceso al sistema de salud, a una jubilación adecuada, sino que además no es posible en términos de sostener un sistema de protección social. Finalmente, el último punto es que creo que tiene que haber un consenso sobre cómo debería ser un sistema de protección social que sea integrado, que sea sistémico, que acompañe a lo largo del ciclo de vida y que sea sostenible. Así que bueno, ahí les dejo como alguna visión de lo que creo para que a través de estos conceptos podamos discutir y que vengan las preguntas. Así que Jessy, te dejo la palabra a vos. Gracias. Bueno, gracias Flor, bueno, gracias a la Fundación por esta invitación y sobre todo gracias a cada uno y a cada una de ustedes por sumarse. Seguramente tienen un montón de actividades, responsabilidades y están eligiendo hoy
sentarse a pensar fuera de la caja, y ese creo que es el desafío para, como argentinos y argentinas, encontrar un lugar más sano, más justo en esta Argentina que estamos viviendo hoy. Y la primera sensación que tengo es, tenemos la posibilidad de tener una mirada federal solo desde este encuentro. Digo, leía cuando se iban presentando la posibilidad de dialogar desde las distintas latitudes del país, y creo que eso ya nos pone en un lugar diferente, así que agradezco mucho la participación. Y bueno, y agradezco mucho la introducción tan detallada que nos hace Flor en este sentido de, bueno, ¿dónde estamos, no? Los datos que nos compartió Florencia de alguna manera nos permiten decir qué es la pobreza, cómo se mide y cuál es la realidad que compartimos hoy. Yo les voy a compartir una pequeña presentación, confírmenme que se ve. ¿Se están viendo los datos ahí? Sí, perfecto. Bueno, este dato que nos decía Florencia, ¿no? Hoy 2 de cada argentinos está en condiciones de pobreza, ¿no? Y estoy segura que en este grupo, en esta participación, podríamos empezar a decir, bueno, quién sí y quién no. Incluso Lilian ponía al inicio en el chat, bueno, ¿qué pasa con los jubilados y las jubiladas en este país que gradualmente comienzan a caer sistemáticamente dentro de la pobreza? Entonces, algo que años atrás era señalado como una ajenidad, como algo que le pasaba a otros, cada vez está más cerca y cada vez nos interpela más. Y cuando esto lo llevamos al mundo de las infancias, como decía Florencia recién, se hace todavía más cruento, porque 7 de cada 10 niños están en estas condiciones. Y no solo eso habla de esta realidad de hoy en día, sino que también hipoteca un poco qué es lo que nos pasa como país a futuro. Entonces, a mí me gustaría tratar de pensar con ustedes alternativas. Y para eso, lo primero que me gustaría compartirles es la historia de Claudia. Claudia es una mujer que vive en uno de los barrios en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires, que es la Villa 21-24, pero estoy segura que la historia de Claudia puede ser la historia de alguna de las mujeres que ustedes conocen en Misiones, en Córdoba, en Tucumán, en cualquiera de las regiones donde viven, porque es una mujer que ha migrado de su provincia a la ciudad de Buenos Aires, que ha migrado de su pueblo a la gran ciudad para buscar nuevas oportunidades. Y entonces la primera pregunta que me interesa que nos hagamos es: ¿dónde están hoy las oportunidades? ¿Cómo podemos hacer para construir nuevas oportunidades? Claudia llega de Misiones a la ciudad de Buenos Aires y comienza a vivir en la Villa 21-24 y construye en ese barrio un grupo de trabajo con otras mujeres a quienes se autodenominan mujeres valientes. Mujeres valientes porque empiezan a trabajar con las situaciones de adicciones de los chicos y de las chicas en ese barrio. Y ellas deciden darle la pelea a este flagelo y como mujeres valientes deciden crear una organización para trabajar con los chicos y las chicas en ese barrio. Claudia hace 2 años tiene dengue, su primer contagio, como quizás a algunos o algunas de ustedes les sucedió, y al verano siguiente vuelve a contagiarse de dengue. La internan, tiene una situación de hemorragia bastante grave, y cuando sale de esa internación lo que a ella más le preocupaba era cómo evitar más contagios en su barrio. En La Manzana, donde esta organización de mujeres valientes está, las calles están llenas de pozos y cuando llovía se llenaban de agua, por lo tanto el contagio del dengue era cada vez mayor. Claudia se acerca y nos consulta qué puede hacer, porque a ella no le preocupaba tanto qué le pasaba a ella cuando se contagiaría por tercera vez, sino cómo el nivel de contagios en el barrio era cada vez mayor y mayor. Y entonces ella dice: yo sé que puedo hacer una demanda, una denuncia, una petición, pero me doy cuenta que, como ella lo dijo, si lo hago por todos juntos va a tener más peso. Claudia había aprendido que si en vez de ir por su reclamo, por su problema, construía una demanda colectiva, iba por los derechos económicos, sociales y culturales colectivamente del barrio, esa petición iba a tener más fuerza que si lo hacía a nivel individual. Y después agrega y dice: si yo
en vez de pedir por el barrio en general, pido por los niños y las niñas, sé que esto va a tener todavía mayor envergadura, mayor preeminencia, mayor urgencia, porque los niños y las niñas son una prioridad. Y entonces decide hacer una petición en el organismo dedicado a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires para que se repare el barrio y que estos pozones de agua se transformen ahora en un espacio diferente. ¿Qué es lo que sucede? Con la intervención del Poder Judicial, que genera un amparo ante el gobierno, finalmente las calles de este barrio se reparan y lo que hasta el momento era un espacio lleno de agua queda cubierto. Sin embargo, Claudia no se queda solamente con esa respuesta. Convoca a toda la comunidad del barrio y decide que en ese espacio van a hacer una rifa, van a juntar dinero y con el dinero que juntan van a construir una plaza, juegos infantiles, y que entre todos los vecinos y las vecinas van a construir un espacio de juego. De modo que allí, donde antes había un peligro de dengue, ahora existe un derecho al juego. Donde ahí había un riesgo a la salud, ahora exista un derecho a la integración. Donde ahí, donde había una condición de una situación de alta vulnerabilidad, se vuelva un espacio de participación ciudadana. Y esta situación, que la traigo como ejemplo, no tiene solamente que ver con la posibilidad de la transformación en términos del riesgo de los derechos, sino que principalmente tiene que ver con esto que decía Florencia de la gestión asociada. Una persona que piensa en colectivo, que pone los derechos del niño por encima, que golpea las puertas del gobierno, que apela al Poder Judicial y que vuelve a la comunidad para que todas las familias se hagan responsables de que en la corresponsabilidad, donde un individuo, la comunidad y el Estado trabajando en conjunto, pudieron transformar un espacio que antes tenía altas condiciones de vulnerabilidad en un espacio de juego para los niños y las niñas. Este ejemplo que yo les traigo en concreto, que es uno de tantos ejemplos que ustedes seguramente también pueden ver en sus espacios de trabajo, habla un poco de cómo muchas veces la propia creatividad y la propia respuesta también está ahí en la comunidad. Que las condiciones de pobreza nos quitan un montón de recursos, nos quitan posibilidades, pero no nos quitan la posibilidad de salir y encontrar soluciones en términos de asociatividad. Me gustaría compartirles, no sé si se está viendo la pantalla en este momento. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, en esta dinámica de pensar fuera de la caja, me gustaría que pudieran concentrarse un segundo en esta imagen que nos comparte Kino. Que pudieran ustedes, a partir de las vivencias propias, a partir de lo que escuchan en los medios de comunicación, de las charlas como estas que podemos compartir, y de este ejemplo que yo les traigo, ¿qué nos pasa respecto a la pobreza? Si ustedes pueden vislumbrar, en el centro de la escena hay un dibujo que es una espiral redondo. Sin embargo, todo lo que lo rodea son cajas, cuadrados y más cuadrados. Ahí Roxana dice cuadrados y cuadrados y más cuadrados. Mi percepción es que muchas veces nos acercamos a analizar, a pensar, incluso a diseñar y gestionar las políticas sociales de la pobreza con esta perspectiva, donde lo que está sucediendo tiene una forma y la respuesta que queremos dar tiene otra. Donde este niño que se ve sometido a estas condiciones de pobreza está en un sistema donde el autoritarismo, donde la agresividad, donde las pautas están pensadas desde otro lugar. Y donde ese sistema, desde la forma en la que hablamos, desde la forma en la que nos comportamos, desde la forma en la que nos vestimos, desde la forma en la que nos acercamos, cómo se plantean las políticas públicas, cómo se explican los planes, están pensadas desde cuadrados sobre cuadrados y más cuadrados. Entonces, yo lo que les pregunto es, no de qué lado están en este 50% de la pobreza, porque estando de un lado o estando del otro, la pobreza hoy nos toca a todos y a todas. La pobreza nos impacta como país,
porque la estemos viviendo, porque estemos al borde de caer en las condiciones de pobreza, o porque la pobreza que viven la comunidad en la que somos parte también nos impacta día a día en lo que sucede. Y entonces, estando en estas condiciones, lo que les pregunto es, ¿qué les genera esta imagen? ¿Qué sensación nos genera seguir pensando de la misma manera dentro de la caja? Si nosotros y nosotras nos animamos a tomar los datos de pobreza como una realidad dada y como un imperativo que nos lleva a tener que transformar este país, entonces ahí el compromiso es diferente. No se trata solamente de señalar e identificar cómo vive el otro, qué le pasa al otro, por qué el otro o la otra hace o no hace, sino desde nuestro metro cuadrado, qué posibilidades tenemos hoy de cambiar alguno de estos cuadrados, qué posibilidad tenemos de pensar diferente para que entonces sí la Argentina llegue a un lugar diferente. Algunas de las preguntas que iban apareciendo en el chat tenía que ver un poco también con la resistencia que nos generaron ciertas formas que han tomado las políticas sociales en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces Florencia hablaba de la falta de formalidad laboral que nos quita oportunidades, de el deterioro en el sistema educativo. Alguien decía en el chat que incluso no hemos podido todavía recuperar los niveles previos a la pandemia. Se hablaba también de esta dependencia de los planes sociales y cierta sensación de ¿para qué voy a hacer un esfuerzo si todo está dado? Y entonces ahí es donde yo digo, reafirmándome sobre lo que Florencia indicaba como uno de los pilares y los determinantes, que es la educación, y es la educación formal, instructiva, académica, y es también la educación en derechos y responsabilidades. Y es de esa educación en derechos y responsabilidades que algunas de estas preguntas pueden empezar a ser respondidas. Y en esa educación en derechos y responsabilidades, todos y todas tenemos una posibilidad, tenemos un poder hacer. Hay una responsabilidad máxima que tienen los gobernantes, por supuesto. Hay una responsabilidad máxima que tiene el Estado, por supuesto. Pero creo que el hecho de estar formando parte tan solo de esta conversación es que hay algo en cada uno y cada una de ustedes que se plantea como una duda, como una pregunta. Y es en conjunto. Yo, hablando el otro día con el equipo de la Fundación, decía, yo soy una convencida de que de esto se sale en colectivo. Y se sale en colectivo porque se sale en grupo, se sale cooperativamente, se sale pensándonos y escuchándonos. Así que bueno, la propuesta de trabajo hoy es poder conversar con ustedes y que algo de lo que trajimos con Florencia con mucha humildad sirva para abrir el diálogo, simplemente. No tenemos las respuestas, sino que queremos colaborar en la construcción de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jessy, muchísimas gracias Florencia. Invito a todos a volcar todas las consultas en el chat. Voy a arrancar por una que dijo Ricardo. Marcaba que estaba de acuerdo, que macro y políticas sociales van de la mano, y se pregunta cómo insertamos a los beneficiarios de planes sociales al mundo laboral. Acá genera una opinión, aquí hace falta el desarrollo de políticas adaptadas a las coyunturas regionales. Pregunta, beneficios impositivos a empresas, excepciones en cargas sociales por cantidad de tiempo determinado. Pienso en políticas prácticas más que nada para implementar cuanto antes o cuando volvamos a ser gobierno. Bueno, voy si quieren sobre mi punto de vista sobre los beneficiarios de planes sociales. Dijo exactamente la pregunta, decía exactamente qué política o decía en general. Exactamente, no, aquí hace falta políticas adaptadas a la coyuntura regional. Ok, no, porque la primera definición es que entendemos por planes sociales, ¿no? Como una cosa es hablar de la UH, que es una política que ya se convirtió en una política de Estado, que surge del consenso general, que lo adoptamos en Argentina, pero también se adopta en otros países,
que tiene un muy buen sistema de información, en mi criterio. Creo que el ANSES en esta oportunidad ha sido el mejor Ministerio de Desarrollo que pudimos haber tenido, en términos de que la información está dada, que la universidad del acceso está dado, que cualquier persona que cumple con las condiciones, que son las familias que están desempleadas o en la informalidad, y después se sumaron las trabajadores domésticos, puede acceder, y hay un determinante de ingreso y un determinante de salida. El determinante de ingreso es las condiciones que acabo de decir, y el determinante de salida es no podés cobrar, tener ingresos por encima de, creo que ahí estaba en el salario mínimo vital, ¿sí? Entonces, hay una claridad de esa política. Entonces, una cosa es hablar de los beneficiarios, entonces deberían salir, la respuesta sería deberían salir de esa política el día que tengan las condiciones, o que dejen de tener las condiciones para estar adentro, o que tengan las condiciones de no ingreso, ¿sí? Eso es en el caso de políticas donde, de vuelta, vuelvo a resaltar los aspectos que decía, ¿no? Las reglas de juego están claras, la información es sólida, ahí no hay actores, digamos, es una relación directa con el Estado, no hay una intermediación, y los recursos están dados. Ahora, distinto es en una política como puede ser lo que fue siendo las políticas vinculadas más al trabajo, si se quiere, o lo que podría llegar a ser un seguro de desempleo, que bueno, se fueron transformando a lo largo del tiempo. Empezó siendo un plan jefa de hogar en el año 2000-2001, después se convirtió en ingresos, familias con ingresos por trabajo, después fue Argentina Trabaja, después fue mutando, potenciar futuro, potenciar trabajo, perdón. Entonces, ahí yo creo que la primera definición para definir cuál es el ingreso y la salida es que estén las reglas claras. Ahí no había reglas claras. Ahí había una falta de claridad también en cuanto al acceso universal, en cuanto a que habían otros actores que interferían en el momento. Incluso se fueron cambiando las condicionalidades. En algún momento estaban a cargo de cooperativas, después mutaron a cargo de algunas unidades ejecutoras en municipios, en organizaciones sociales, y así fuimos como distorsionando también el mismo programa. Entonces, lo primero que diría es, ese tipo de políticas tienen que tener sí o sí un marco normativo, tienen que tener una definición de ingreso y egreso, tienen que tener también una información que pueda ser trazable. Nosotros vimos cómo se produjeron bajas en los planes a consecuencia de información que se obtuvo con posterioridad. Uno de los casos era personas que habían viajado al exterior en tanto periodo de tiempo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Los determinantes que hacen al ingreso y a la salida, que están asociados, por supuesto, a la información y asociados también a las reglas de juego. Y en tanto a cómo, si la pregunta va más hacia el lugar de la movilidad social, vuelvo a la primera pregunta, a la primera definición. Yo creo que la macro puede servir, que la macro tenga un momento o de estabilidad o de crecimiento, ayuda, por supuesto, a que quien recibe cierta cantidad, quien tiene cierta cantidad de ingresos, pueda estar o no estar o excluirse, pero también ayuda en otras condiciones que decía de políticas sociales más focalizadas. Algunas son sociales netamente, otras están más vinculadas al mercado laboral, que tienen que ver con la formación, las competencias, las habilidades que se desarrollan. No es lo mismo la pobreza del 2001, o una pobreza en los años posteriores, que era una pobreza recién desempleada, que venía de trabajar hace 2 días, que una pobreza que es persistente y que a lo mejor viene de 3 generaciones de no empleo, donde las habilidades, donde la formación
donde las formas de inclusión laboral son distintas. Entonces, creo que hay que trabajar en conjunto en ese sentido. Si lográsemos esa regla de juego y ese formato de egreso, deberían tender hacia la formalización laboral, hacia la profesionalización laboral y el desarrollo de capacidades adaptadas al mercado laboral, también una flexibilidad del mercado laboral para que pueda recibir a las personas que están empezando un camino hacia la autonomía económica, que ahí vuelvo a resaltar el rol de las mujeres también, la importancia de poder construir esquemas de cuidado, de crianza, de educación de los chicos que también les permitan a las mujeres salir a trabajar, pero que también hayan reglas de juego niveladoras para las mujeres en el mercado laboral. Entonces creo que ese combo de situaciones deberían tender a poder incorporarlos en el mercado laboral y a generar la autonomía, y por eso me gusta hablar de activos. Los activos son, digamos, ¿qué te define ser pobre? Las condiciones de partida. Y si yo nunca logro romper esas condiciones de partidas, o generar un activo que me permita, con lo que tengo, con mis habilidades, con mis experiencias, con mi círculo de participación, con mi microsociedad en la que me envuelvo, donde me puede generar empleo, si yo no convierto esos activos, muy difícilmente pueda, de manera propia y autónoma, generar ingresos propios. ¿Sí? Jessy. Es que creo que uno de los problemas que a veces tenemos es la confusión entre las políticas coyunturales y las políticas de fondo, ¿no? Digo, en general estamos hablando todo el tiempo de, como decías vos recién, Flor, de generar mejores condiciones de partida para generar mejores oportunidades de llegada, ¿no? En ese proceso, muchas veces las políticas para generar esa igualdad y esa equidad requieren algunos instrumentos y algunos elementos o dispositivos coyunturales, como fue en su momento el Plan Jefas y Jefes de Hogar. El problema es cuando, en vez de focalizarnos o poder desarrollar políticas de fondo que tienen que ver con políticas de educación, que tienen que ver con políticas de empleo genuino, que tienen que ver con políticas de primera infancia, y que creo que tienen que ver con políticas de adultos mayores, digo, que todavía hay una deuda fuerte en términos del crecimiento demográfico y poblacional que estamos teniendo, de dedicarnos a pensar políticas serias también inclusivas para este colectivo. No hay tierra. Ahí la internet no nos está ayudando. Entonces, Ahí Jessy se acaba de cortar, nos está fallando la internet, pero a ver si querés repetir el último concepto que no se escuchó. No, me parece que estamos con problemas de internet. Bueno, Flor, mientras que aparece de nuevo Jessy, estaba viendo algunas preguntas y hay varias que relacionan o consultan sobre la injerencia de la educación en la pobreza, ¿no? Y a mí me surge una consulta si la educación vos la ves, porque hay muchos plantean cómo hacemos con los que no se quieren educar y tampoco quieren mandar a sus hijos para que se eduquen. Y un poco me dispara a pensar si es una condición necesaria para salir de la pobreza o si la generación de empleo es lo que nos hace salir de la pobreza. Entiendo perfectamente que en la calificación del trabajo está la educación, pero me agarra la duda de ver si tenemos que salir de la pobreza, digo, si la gente no estudia, no sale, o cómo entendés esa relación. Bueno,
llegamos como, con esta pregunta llegamos como al núcleo más duro de la problemática, creo. Yo creo que son necesarias, son complementarias, digamos, y te sumo, la educación es sin lugar a dudas la condición necesaria. Ahora, te podría agregar también la alimentación, que es parte de la razón, no digo que sea toda, pero es parte de la razón por la cual muchas veces puede fallar la educación real, ¿no? No es para nada aparte, porque tiene que ver con otras condiciones, tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con el retorno, perdón que lo diga de esta manera, el retorno de la inversión de la educación, digamos, que afecta de alguna manera esas expectativas, cuánto invierto en la educación, o cuántas familias tienen que tomar, sobre todo en el interior, la decisión de la educación de sus hijos, lo que cuesta apostar a la educación de sus hijos, y cómo eso y en qué periodo de tiempo va a impactar de alguna manera en los ingresos o en la inserción social y económica de esa familia o de los propios niños. Entonces, creo que es un conjunto. La educación, por supuesto, que es lo que más te abre puertas. La educación, por eso insistió tanto con esta ecuación de uno de cada dos no entienden lo que leen. Un niño que no puede ir aprendiendo a lo largo de su vida ya está definido, digamos, a partir de eso puede definir el crecimiento y su interacción y su oralidad y su comunicación a lo largo de su vida y por ende su inserción en la sociedad. Ahora, antecede también la cuestión alimentaria, ¿sí? Y por supuesto que el trabajo está asociado a esto que decía de la educación y el trabajo, ¿no? Muchas veces los hacemos jugar como si uno fuera a reemplazar al otro. Yo creo que los dos tienen que ir acorde, porque para sostener una escolaridad es necesario tener recursos económicos que no solo vayan a la alimentación, sino que sostengan todo el proceso. Es necesario tener una familia que pueda acompañar ese proceso. Entonces, la educación por sí es una condición necesaria, pero para que sea suficiente tiene que estar acompañada de otros determinantes que también son necesidades básicas y que hacen a que ese recorrido educativo sea efectivo. Sí, entonces, las dos. Clarísimo, clarísimo. Nos vamos a otra, nos dice Omar, todos conocemos que lo que no se mide no se mejora, con las mediciones de pobreza el indicador adecuado para tomar las mejores decisiones. ¿Qué pasa con la indigencia? Hacen muchas consultas, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad de muertes ocasionada por la pobreza? No son estos últimos indicadores que nos permitan tomar decisiones más prioritarias y que acatan con más certeza la causa y que atacan con más certeza la causa de raíz. Sí, ahí es bien interesante, ¿no? Porque dentro de las condiciones de pobreza, lo que se señala acá y lo que se sabe a nivel mundial es que quienes están en condiciones de indigencia no pueden tener lo suficiente siquiera para la alimentación básica. Y a partir de ahí es donde la brecha se vuelve mucho más compleja, no solo por las cuestiones nutricionales y de desarrollo cognitivo, principalmente en la primera infancia, sino por el sostenimiento de todo el resto de los requerimientos, como decía recién Florencia, digamos. Si no estamos bien alimentados, no podemos siquiera sostener la escolaridad, por lo tanto no incorporamos el conocimiento básico que después va a requerir el mundo de los oficios o del trabajo, ni tampoco las habilidades de razonamiento, ni las habilidades sociales para sostener lo que tiene que ver con el cumplimiento de reglas, normas, puntualidad y demás. Por lo tanto, hay una urgencia. Por supuesto que hay una urgencia en la indigencia. El problema es la masividad
de las condiciones de pobreza en las que estamos hoy en la Argentina. Entonces, el atacar lo importante y lo urgente en este momento se vuelve algo como prioritario en ambos sentidos, ¿no? La posibilidad de generar condiciones mínimas de vida en términos de salud, nutrición, vestimenta, no solo en términos de la cobertura mínima, sino también de las condiciones climáticas que algunas zonas de nuestro país implican, pone en riesgo a gran parte de la población. Entonces, por supuesto, es prioritario el trabajo sobre la indigencia, urgente el trabajo sobre las condiciones de indigencia, y muy importante el trabajo sobre las condiciones de pobreza en general. Y también lo que venimos pensando también en los equipos de trabajo es quienes están en el límite inferior al borde de caer, ¿no? Porque como todas las mediciones y las estadísticas son de alguna manera arbitraria y caprichosa, ¿no? Entonces quien está levemente por encima de los umbrales que hoy se definen como condiciones de pobreza, tampoco es que tienen garantizadas todas las condiciones de posibilidad futuro. Entonces también ahí aparece un tercer nivel de importancia de trabajo, que es cómo logramos que no sigamos cayendo cada vez más argentinos y argentinas en estas condiciones. Entonces son tres preocupaciones: la urgencia de la indigencia, la importancia de la pobreza y la prevención de que no sigamos cayéndonos de la mesa. Muchas gracias, Jessy. Pasamos a otra que dice Leandro: ¿cómo incentivar lo colectivo en un contexto de rupturas de redes sociales? Cada vez veo más dificultades en los habitantes de los barrios populares en emprender soluciones a sus problemáticas. La única presencia estatal en los barrios de la provincia de Buenos Aires es la policía. Bueno, Jessy, creo que esto lo vamos a contestar en conjunto, porque creo que las dos somos fanáticas de pensar en la respuesta colectiva. En primer lugar, creo que, por eso decía al principio, es importante estar en constante diálogo con quienes estamos, con quienes definimos como pobres, ¿no? Para entender esas realidades, para ir transformando también nuestra perspectiva y para ir, recién estaba escuchando, leyendo un comentario de Matías, también para acomodarlo a las propias realidades, ¿no? Para no estar pensando desde un escritorio o desde una estimación o en base a una encuesta muy específica de determinada población para traer una solución para todos, ¿no? Entonces, yo creo que un buen punto de partida es, primero, que en las políticas haya claridad. Haya claridad en la información. Vuelvo a repetir, para mí es importante la claridad, las reglas del juego claras, la especificidad de qué rol ocupa cada uno de los actores, es sumamente importante porque agregan y permiten realmente poder identificar qué es lo que qué se está proponiendo solucionar y qué se está solucionando de manera efectiva. Porque si no entramos en una discusión más como conceptual, ideológica, que siempre sumó mucho, pero que no hay nada como tratar la información tal cual es y en función de eso pensar soluciones. Si no aparecen los prejuicios. Yo creo que estamos en un momento de mucho prejuicio respecto de la política social. Creo que no es caprichoso que la sociedad haya decidido tener ese prejuicio, sino que creo que hemos contribuido mucho en eso, porque no hemos implementado bien las políticas, porque no la hemos transparentado y porque no hemos sido eficientes en los métodos de medición de impacto o de resultados, de las consecuencias que tienen. Entonces eso, lo primero que nos levanta es una alerta de, bueno, estas políticas no sirven. Yo de vuelta no creo que sea un problema en sí de la política, sino de cómo se implementa, cómo se diseña y cómo se controla. En segundo lugar, creo que tienen que ir adaptándose a las realidades. En tercer lugar, creo que tiene que ser una respuesta colectiva en términos de que entendamos todos qué lugar podemos ocupar en esa búsqueda de solución. Y ahí sí entramos todos, porque cuando hablamos de reglas de juego, cuando hablamos de mercado laboral, cuando hablamos de
de educación, ahí entramos todos necesariamente, porque todos podemos aportar a que se completen las variables vinculadas a la regulación laboral, todos podemos activar para participar de manera en la información de la sociedad, todos podemos participar en la discusión. Entonces me parece que ahí las soluciones para que sean colectivas tienen que tener transparencia, entender de qué estamos hablando, y por el otro lado poder mirar y ser conscientes que la política, que la pobreza tiene cambios en su dinámica, es dinámica, y tenemos que poder ir observando esos cambios en la realidad. Bueno, yo agrego a este comentario, primero que el clima de época es un clima de ruptura de los lazos sociales, ¿no? Digo, no es que solo esto sucede en los barrios en condiciones de vulnerabilidad, el individualismo es lo que hoy prima, la dificultad de establecer relaciones sostenibles en el cara a cara, mientras que las redes sociales y la virtualidad nos atraviesa, si ustedes me permiten, el egoísmo de sálvese uno propio y la dificultad de construir hacia la comunidad, creo que nos atraviesa en los barrios en condiciones de vulnerabilidad, en la Argentina y en el mundo. Con lo cual, ese es el clima de época, que es un dato, digo, no nos podemos pelear con la regla, esto está dado. La pregunta es si esto es lo que elegimos. Entonces, ahí es donde yo creo que para lograr este trabajo colaborativo que nosotras proponemos, creo que la clave es como si me permitieran, es como una clave de triple C. Es confianza, es compromiso y es cooperativismo. La confianza dada en términos de lo que decía Florencia, de bueno, cómo generar empatía y cómo generar espacios de participación ciudadana reales, transparentes, sistemáticos y sostenidos que permitan no solo abrir la palabra, que por supuesto seguramente en el primer momento traerá el problema, la denuncia, el reclamo, la queja, pero que después eso tiene que ser transformado en una participación ciudadana que nos lleve al compromiso. Ese compromiso creo que está dado por esto que yo decía de los derechos y las responsabilidades, y que tiene que estar dado ese compromiso en el identificar un resultado concreto. No hay posibilidad de generar cooperativismo y colaboración solo en la declaración de los grandes principios si no tenemos al final del día algo que logramos en conjunto. Y ahí yo creo que lo cooperativo se inicia en el 1+1. Es con esa persona que yo sé que está en una dificultad y es entendiendo que yo puedo pedir ayuda. Ese 1+1 que después se enlaza en una red es lo que sostiene, y esa red que se transforma en una política pública es lo que transforma a un Estado. Entonces creo que, bueno, o al menos desde ese lugar es donde yo trabajo en los barrios en condiciones de vulnerabilidad, reconociendo que a veces es difícil porque como seres humanos nos atraviesan un montón de cuestiones, pero creo que es posible esta posibilidad de transformación. Muchas gracias. Acá les comparto una pregunta de Ricardo. Dice, ¿qué hacemos con los post-50 desempleados y en situación de pobreza? Bueno, arranco yo, Flor, después te doy la palabra. Yo creo que como Argentina nos debemos una política para adultos y para adultas con cortes etarios diferenciales. Por supuesto que una persona de 50 años no requiere la misma respuesta que una persona de 70, pero sí ambas requieren una política diferencial a la mera política del empleo que está pensada para el adulto entre 20 y pico y 50. A eso se le suma toda la discusión sobre las jubilaciones y las pensiones, no solo en términos de la edad jubilatoria, sino del sostenimiento financiero del sistema en la Argentina. Y creo que hay algo que es cruzar esto con la esperanza de vida. Digo, cada vez tenemos la suerte que los sistemas de salud, los sistemas nutricionales y la educación hoy nos lleve a que el promedio de edad sea vivir cada vez más años. Por lo tanto, hay muchos más años de vitalidad y de posibilidad de experiencia, que esto, en este caso, pareciera que en este relato, este adulto o adulta mayor de 50 años que no trabaja, que está en condiciones de pobreza, ya está, se acabó, no tiene posibilidad alguna
y sin embargo es probable que le queden 40 años más, casi los mismos que ya vivió. Entonces, nos debemos una discusión, pero no solo en términos de condiciones económicas, de cómo vamos a generar una vida digna para los adultos mayores de 50, mayores de 70, sino también cuál va a ser la utilidad social que la Argentina le va a dar a este grupo etario que tiene mucha experiencia vivida y que tiene muchos años de vida hacia adelante. No sé, Flor, si querés agregar algo. Sí, yo, a ver, cuando les dije al principio ese concepto de la pobreza que puede venir, o el concepto de vulnerabilidad, que es el riesgo de el que hoy no es pobre, pero mañana lo puede ser, me refería en parte también a esas transformaciones, ¿no? Lo que estabas diciendo vos, Jessy, recién, bueno, claramente hay una expectativa, la expectativa de vida cada vez es mayor, el sistema jubilatorio tiene todavía temas para resolver, y dentro de estos cambios, de esta dinámica de la pobreza, también van entrando grupos que antes no estaban. Uno de esos grupos es, hoy hay personas empleadas, antes la pobreza estaba vinculada al desempleo. Hoy hay personas empleadas que están en situación de pobreza, que tienen criterios a nivel términos monetarios, por lo menos, de pobreza. Entonces creo que eso es parte de lo que decía cuando hablaba de, bueno, cómo hacemos para consensuar un sistema integral de protección social que permita acompañar a lo largo del ciclo de vida y que a su vez sea sostenible, ¿no? Para eso es importante, uno, la definición de, si vamos a trabajar sobre la pobreza son todos, en cada una, digamos, por definición, en cada una de esos segmentos, ¿sí? Y para cada una se trabajan políticas, se trabajan a nivel universal políticas, y para cada una de ellas políticas focalizadas. Eso por un lado. Y por el otro lado, también, no solo responder a través de estas políticas focalizadas, sino también tener muy claro, de vuelta voy a insistir con esto, con los criterios de entrada y de salida. Porque si no logramos tener criterios de entrada y salida en otro tipo de políticas, que quizás tienen que ver más con una pobreza que viene, que no es esa nueva o esos nuevos segmentos, entonces nunca vamos a generar las cuentas suficientes para poder atender a las nuevas realidades. Entonces, pensar en un sistema de protección integral que acompañe el ciclo de vida y que sea sostenible en el tiempo es repensar permanentemente que las respuestas no pueden ser respuestas estancas, que perduren a lo largo del tiempo para una determinada población de manera indefinida y de alguna manera ignorar la presencia o la aparición de nuevos sujetos vulnerables que también requieren atención de política social. Clarísimo. Bueno, ahí estuve repasando todo el chat, hay bastantes comentarios con el tema de educación. Para finalizar, porque no veo algo distinto a lo que veníamos hablando, Omar nos propone analizar el método de la empresa DuPont para atacar la problemática de seguridad. Lo traigo acá a la mesa por si tienen alguna opinión sobre este método. En mi caso desconozco el método. Yo tampoco, así que agradezco el dato, Bar. Nos vamos a poner a estudiarlo y te agradezco que nos lo aportes. No lo conozco, así que no puedo opinar. Bien, y bueno, después son muchas palabras lindas para ustedes, después le voy a pasar todos los comentarios. Y bueno, no veo ninguna otra pregunta, así que en nombre de la Fundación le quería agradecer a Florencia, a Jessica y a cada uno de ustedes que permiten este espacio que pensemos juntos y que busquemos soluciones por una Argentina mejor.
Les mando un saludo a todos y nos estaríamos comunicando para la próxima reunión, que va a ser en 15 días, y la temática va a ser sobre dengue, que lo traigo también por el caso de Jessy, así que vamos a tratar, estamos trabajando para traer especialistas y que nos puedan dar un poquito de claridad en el tema. Saludos. Muchísimas gracias Muchas por la gracias. oportunidad. Gracias. Gracias, chicas, Ya, gracias. muchas gracias. Gracias. Adiós. Chau.